Bueno, entonces, dada esta relación, tenemos definida ahora completamente cuál es la forma de la función distribución de velocidades, ¿sí? Escrita en términos de los parámetros del modelo. Fíjense que ahora esta función de la variable componente en X, ¿sí?, tiene parámetros que son parámetros físicos del sistema, la temperatura y la masa de las moléculas. Acá no aparece nada raro. Bueno, la constante de Boltzmann, que ya la conocemos, pi, que es un número, ¿sí? Pero está completamente definido. Dado un sistema físico, yo conozco cuál es la forma de esta función. Y por ejemplo, acá está graficada la función para 4 gases diferentes. Fíjense que la identidad del gas, o sea, de qué gas se trata, aparece en esta función únicamente como la masa. O sea, para 2 gases que tengan la misma masa, el valor de la función va a ser el mismo. Y como se puede ver en este gráfico, si tenemos la función de distribución para hidrógeno, helio, oxígeno, nitrógeno y oxígeno, las masas van creciendo en ese sentido. Fíjense que a medida que aumenta la masa, lo que pasa es que la función se angosta, ¿sí? O sea, gases más livianos tienen una distribución más ancha, podríamos pensar, ¿sí? Y está relacionado con que acá el parámetro masa está en el numerador del exponencial, a diferencia de la varianza que estaba en el denominador, ¿se acuerdan? Entonces funcionan al revés. Gases más livianos tienen una distribución más ancha, una varianza más grande. Bueno, y acá les propongo un ejercicio que es similar al de uno que está en el seminario, también para que pensemos para el jueves. Quizás empezamos la clase del jueves volviendo sobre las cosas que le quedaron pendientes. Es similar al del seminario en que cambian los números nada más, pero la idea es que con estos resultados que estuvimos viendo ya podemos pensar este tipo de problemas. Por ejemplo, dice a 298 Kelvin, la fracción de moléculas de un gas dado que tienen componentes de velocidad en la dirección X mayores a 250 metros por segundo es 0,2. ¿Sí? Y lo que nos pide nos dice, a 400 Kelvin, espera que esta fracción sea mayor o menor. O sea, esto es a 298. ¿Qué pasa con la temperatura? Recién estuvimos viendo cómo se ve afectada la distribución cuando cambio la masa. La idea es, bueno, ahora tengo una determinada distribución, piensen, quédense con alguna de ellas. Por ejemplo, si pensamos en la roja y nos dice la fracción de moléculas que tienen, supónganse en este caso, velocidad mayor que 1000 metros por segundo, o sea, de acá en adelante. Es el área debajo de la curva, de 1000 en adelante, es un determinado valor. Por ejemplo, en el problema creo que les decía 0,2. ¿Qué pasa si ahora aumenta la temperatura? ¿Sí? Y pensando también en la forma de la función y en el significado físico de esas integrales como áreas, la idea es que piensen cuál es la probabilidad de hallar moléculas con componente de velocidad ahora entre menos 250 y 250, a 298. Y cómo esperan que cambie eso cuando cambia la temperatura. ¿Sí? La idea es que piensen cómo se ve cómo se ve afectado el gráfico para un determinado gas cuando cambia la temperatura. Y que puedan vincular, supónganse, como el área debajo de todas las curvas es 1, porque es una función de distribución de probabilidades al final, ¿sí? El área para cualquiera de las curvas, el área que encierra cualquiera de las curvas es unitaria, ¿sí? Pensemos en la curva roja, por ejemplo. Imaginemos que la fracción de moléculas que superan los 1000 metros por segundo en la dirección X es 0,3, por decir algún valor. Entonces quiere decir que la fracción de moléculas que tiene velocidades menores que 1000 es 0, el total menos 0,3, o sea 0,7, que equivaldría al área debajo de la curva roja hasta 1000. ¿Sí? Además, otra relación que podemos tener a partir de la forma de la función es que si la fracción que supera los 1000 metros por segundo es 0,3, el área debajo de la curva en esta zona es 0,3, quiere decir también que la fracción de moléculas que tienen velocidad, componente de velocidad en X inferior a menos 1000 también va a ser 0,3, porque la curva es simétrica, ¿no? Además, Profe, te hago una consulta. sí, Esa proporción que vos estás diciendo, ¿nosotros la podemos calcular o son datos que nos darían, ponerle?
No, en general son datos que les damos, porque si no lo que tendrían que hacer es la integral de esta función, que no es fácil de integrar. Se puede hacer numéricamente, pero acá te estoy diciendo, en un problema análogo a este que les planteamos, fíjate que acá te dice a 2,98, la que superan 250 metros por segundo es 0,2. Bueno, a mí como el gráfico no me quedaba para eso, dije las que superan 1000 es 0,3. Supongamos que tengo ese número. Lo importante es que dada una relación, dado alguno de esos números, nosotros podemos calcular un montón de otras probabilidades pensando solo en la forma que tiene la función y en la simetría. ¿Sí? Bueno, si las que superan 1000 es el 30%, las que tienen inferior a menos 1000 también va a ser el 30%. Y eso me deja que las que están entre menos 1000 y 1000 son el 40%, ¿no? Si tengo 30 que supera, 30 que está por debajo, lo que me queda en el medio sería el 40%. Quiere decir que yo ya sé con toda esa información que el área de la curva entre menos 1000 y 1000 sería 0,4. ¿Sí? O sea, a partir de un dato y de la forma de la función podemos obtener un montón de otras relaciones. Además, por ejemplo, fíjense que acá les dice, ¿cuál es la probabilidad de hallar moléculas que cumplan simultáneamente con que la componente de velocidad en X esté en este intervalo y la de Y también esté en este intervalo? Y ahí lo que podemos usar es la relación previa que habíamos visto, ¿sí? Esta. Si la función de distribución que cumple 3 condiciones es el producto de las 3, bueno, la que cumpla 2 condiciones va a ser el producto de 2. Le voy a pedir que la fracción que cumple con esta condición y simultáneamente cumple con esta condición. Entonces supónganse que, no sé, el 30% de las moléculas cumple con esto en Bx. Dijimos que la función de distribución en Y tiene que ser igual, análoga, porque es arbitrario que la llame X o Y. Entonces, además, el 30% de las moléculas, de todas las moléculas, cumplen con esta relación en Y. Bueno, pero si yo ahora les pido que cumplan con esta y que cumplan con esta, o sea, estoy pensando en las moléculas que cumplen con esas dos condiciones, la probabilidad de hallar moléculas que cumplan con esas dos condiciones va a ser 0,3 por 0,3. ¿Sí? Es un número más chiquito. Bueno, y si le pido que cumpla condiciones en los 3 ejes, voy a tener que hacer el producto de las 3 restricciones, básicamente. La idea es que piensen este problema y lo veamos el jueves, con números. ¿Sí? Pero básicamente, dada esta condición, fíjate que la única condición que les da el problema es que las que tienen el componente de velocidad mayor a 250 metros por segundo es 0,2. A partir de ese dato se pueden sacar un montón de relaciones, pensando en la forma de la función y pensando en la independencia de los movimientos. Y que las funciones de distribución en el eje X, en el eje Y o en el eje Z son todas iguales. Bueno, hasta ahora, fíjense que estamos hablando de f de bx, de y o bz, pero siempre nos restringimos a cómo es la componente de velocidad en un determinado sentido. ¿Sí? Hablamos de que va a haber una velocidad que puedo asignar un vector velocidad y ese vector velocidad tiene componentes a lo largo de los ejes cartesianos. Bueno, pero ahora me puede interesar qué pasa con el módulo de la velocidad, o sea, cómo se distribuye el valor de la velocidad que tienen todas las moléculas sin importarme para dónde apunta el vector. ¿Sí? Si las componentes en X, Y o Z están distribuidas, o sea que no todas las moléculas tienen el mismo valor, sino que hay toda una distribución de valores, va a pasar lo mismo con la función de distribución de velocidades en módulo, que voy a llamar f de b, ¿sí? A diferencia de las demás. Esta me va a dar la probabilidad de hallar moléculas que tienen valor de velocidad entre b y b más diferencial de b. Y no me importa hacia dónde se mueven. ¿Sí? Estoy hablando básicamente del valor numérico de la velocidad. Entonces, como dice acá, ahora nos interesa la función de distribución en módulo, que va a permitir calcular la probabilidad de hallar moléculas con velocidad en módulo, independientemente de los valores de las componentes, entre b y b más diferencial de b. ¿Sí? Entonces, dada esta función, vamos a llamar f de b a esa función, la probabilidad o la fracción de moléculas que cumplan con esa condición va a ser f de b diferencial de b. ¿Sí?
Y ya habíamos dicho que f de bx, bi y b, acá perdón, es bi, f de bx, bi y bz, por dbx, dbi, dbz, es la probabilidad de hallar moléculas con componentes de velocidad simultáneamente para x entre bx y bx más diferencial de bx, y lo mismo para y lo mismo para z. ¿Sí? Y por la independencia de los movimientos, sabemos que esta función, f de bx, de bi, de bz, que me da la probabilidad simultánea, se puede escribir como el producto de estas tres. ¿Sí? Nuestra idea ahora es cómo podemos hacer con el conocimiento de esta función, o de este producto, pero conocemos cada una de ellas, cómo podemos hacer para pasar de esta función a esta que queremos. Esta que nos da la distribución en cada una de las componentes, a esta que nos da la distribución en módulo, en valor. ¿Sí? Y para hacer eso, vamos a usar algunas cuestiones que ustedes ya vieron en análisis matemático, que sería como pasar a hacer una conversión en dos espacios, del espacio cartesiano al espacio en coordenadas polares o esféricas. ¿Sí? No es para que se asusten, sino para que puedan vincular una cosa con la otra. Como vimos que f de bx, bi y bz se puede escribir como el producto de las tres, y encontramos, ya tenemos una forma para cada una de estas funciones, ¿sí? Por ejemplo, en términos de lambda, y acá lo escribimos en términos de lambda porque nos queda más chiquita la expresión, más simplificada. F de bx tiene una expresión en términos de lambda, que es la raíz de lambda sobre pi, la exponencial de e a la menos la masa bx al cuadrado sobre 2kt. ¿Sí? O menos lambda bx al cuadrado. El producto de las tres, escriban la expresión para cada una y van a ver que se puede escribir de esta manera. Había un término lambda sobre pi a la 1 medio, que aparece 3 veces y entonces me queda la 3 medios. Y los exponenciales que aparecen multiplicando, ¿se acuerdan que cuando tengo el producto de dos exponenciales lo que puedo hacer es sumar los argumentos? ¿Sí? Entonces puedo juntar dentro del exponencial las tres componentes de velocidad. ¿Sí? Y acá aparece directamente un vínculo rápido entre estas componentes y el módulo al cuadrado. ¿Se acuerdan que esto que tengo entre paréntesis es directamente b al cuadrado, el módulo del vector velocidad al cuadrado? Entonces, a partir de acá puedo escribir que f de bx, de bi y de bz, ¿sí?, se puede escribir en términos del módulo de la velocidad de esta manera. ¿Sí? Entonces ya tengo un primer paso de lo que yo quería lograr, que era una expresión para f de b. Fíjense, vuelvo una para atrás. Lo que necesito pasar es de esta expresión, ¿sí?, en términos de las componentes, a una expresión, esta que tengo acá, en términos de la velocidad, del valor de la velocidad directamente. Y ya pasé, si se fijan en la transparencia siguiente, en la diapositiva siguiente, pasé esta función f de bx, de bi y de bz a f de b. Lo que me resta ahora es pasar el diferencial de bx, de bi y de bz a un diferencial de b en módulo. ¿Sí? O sea, tengo que transformar el elemento de volumen, podríamos decir, de unas coordenadas a otras coordenadas. ¿Sí? Entonces, lo que me resta, como dice acá, es transformar este elemento de volumen, que si podemos pensar dbx, dbi, dbz como un cubito de volumen diferencial, ¿sí?, que tiene de ancho diferencial de x, de largo diferencial de bi y de alto diferencial de bz, por ejemplo. Transformar eso en un espacio, en un elemento de volumen, en un espacio que solo depende de b. ¿Sí? Tengo que pasar de este cubito a esta corteza esférica, digamos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto lo hicieron cuando cursaron análisis 2, que tenían que pasar, por ejemplo, de coordenadas cartesianas, x, y, z, a coordenadas esféricas, que aparecía un radio, por ejemplo? Bueno, a nosotros nos interesa pasar de estas coordenadas cartesianas y transformar este elemento de volumen, un diferencial de volumen, en este otro elemento diferencial de volumen. ¿Sí? Que sería una corteza esférica, como muestra acá, de ancho diferencial de b. ¿Sí? Porque me interesa saber cuál es la probabilidad de hallar moléculas que tengan valor de velocidad, módulo de velocidad, alrededor de un determinado valor. Ese alrededor es dentro de un espacio
alrededor de ese valor. ¿Sí? Entonces, como dice acá, nuestro objetivo es hallar el número de moléculas que tienen velocidades en módulo en un entorno de B, cuya fracción está representada por la función de distribución f de B diferencial de B, independientemente de cuáles son las componentes. O sea, no me interesa si tiene qué determinados valores de B en X, en Y o en Z tiene. Me importa solo cuál es el valor del módulo. Y para eso transformamos el elemento de volumen de ese cubito a esta corteza esférica. ¿Sí? Si vuelven sobre los apuntes de análisis 2, el elemento diferencial de volumen de este casquete esférico se puede calcular como 4pi por b cuadrado diferencial de b. ¿Sí? Entonces podemos transformar la función f de bx, bi, bz, diferencial de bx, diferencial de bi, diferencial de bz, en esta función f de b diferencial de b, haciendo ese cambio de variables. ¿Sí? Tenemos la primera parte que ya la habíamos encontrado, una relación directa, y esta segunda parte en la que aparecen factores que tienen que ver con la conversión del elemento de volumen de las coordenadas cartesianas a las coordenadas esféricas, en las que solo me queda la variable del radio, en este caso, o de la velocidad. ¿Sí? Si repasan lo que vieron de análisis 2, a nosotros nos interesa la deducción particular de este cambio del elemento de volumen porque ya lo vieron en análisis 2. Pero la metodología que deberían seguir para pasar a hacer el cambio de coordenadas, ¿sí? Cuando aparece el diferencial de Bx, diferencial de Bi, diferencial de Bz, lo podría transformar en el diferencial de las otras tres coordenadas en esféricas, diferencial de B y de dos ángulos, ¿sí? Si se acuerdan, en esféricas podía definir dos ángulos, y tenía que multiplicar por el módulo del jacobiano de la transformación. Quizá el nombre de jacobiano les suena. Bueno, cuando hacen eso e integran el elemento de volumen pasado a esféricas en todos los ángulos, el valor que queda, que depende solo del radio, en este caso lo que representa el radio es B, llamamos B a ese radio, es esta expresión que tienen acá. ¿Sí? Les repito, no nos interesa la deducción de análisis matemático, sino que entiendan que ese producto 4pi por b cuadrado diferencial de b surge de transformar este diferencial de volumen de cartesianas a esféricas. ¿Sí? Bueno, entonces, esta función f de b, ahora f de b diferencial de b, fíjense que tiene toda esta expresión. Y tiene dos partes, una que depende de b cuadrado, ¿sí? Fíjense que la variable b aparece en dos lados, b cuadrado y f de b. Y el exponencial de e a la menos lambda b cuadrado. Esta parte de la función crece con b, o sea, a medida que aumenta b, esto es como una parábola y crece. Esta parte de la función es un exponencial decreciente, o sea que a medida que es grande el valor de b, esta exponencial disminuye. Si escribimos esa función como dos términos separados, podemos ver que uno de los términos crece a medida que aumenta b, el otro de los términos, acá está graficando directamente el término exponencial, disminuye a medida que aumenta b, y en línea punteada, en línea discontinua, está el producto de los dos términos, que es la función f de b. ¿Sí? Lo que se observa es que como consecuencia de un producto que crece, de un factor que crece y otro que disminuye, esa función f de b pasa por un máximo. Y como la exponencial decrece más rápido de lo que crece esta parábola, finalmente esta función decrece hasta valor 0, el límite cuando tiende a infinito b de la función es 0. Crece al principio porque crece la parábola y cae como una exponencial. Esta es la representación gráfica de la función distribución de velocidades en módulo, f de b. Fíjense que no es completamente simétrica, como teníamos la gaussiana, que era simétrica alrededor de 0. Esta no es una campana simétrica, crece como una parábola al principio y cae como una exponencial. ¿Sí? En particular, como es una función que tiene dos términos, que uno crece y el otro decrece, en algún momento esa función pasa por un máximo. Entonces nos va a interesar hallar una expresión para ese máximo de la distribución.
la velocidad a la cual se produce ese máximo, o el valor de velocidad al cual se produce ese máximo, lo vamos a llamar, tiene un valor particular que vamos a llamar velocidad más probable, ¿sí? Porque como esta f de b es una función de distribución de probabilidades, en el máximo va a ser el intervalo de temperatura, va a corresponder al intervalo de velocidades en el cual hallar moléculas alrededor de esa velocidad va a tener un valor máximo. Nos va a interesar entonces hallar cuál es el valor de la velocidad más probable. Que si recuerdan análisis, lo que veían en análisis básicamente es hallar cuál es el máximo de una función. Y eso lo hacíamos derivando e igualando la derivada a cero. Teníamos los puntos críticos. Para esta función sabemos que ese punto crítico es directamente un máximo, porque conocemos la gráfica. Si no, deberíamos recurrir, por ejemplo, al criterio de la derivada segunda. ¿Se acuerdan que había que hacer la derivada segunda para ver si el punto crítico era un máximo o un mínimo? Todo esto que digo de análisis matemático no es porque yo asuma que todo eso lo tienen que conocer y tener fresco en la cabeza, sino para tratar de vincular esto que estamos haciendo con lo que ya saben de análisis 2 o análisis 1. Estamos usando esas herramientas matemáticas para hallar algunas relaciones entre las funciones que nos interesan. Ahora, dada la función, esta función que tenemos acá, nos interesa hallar una expresión para la velocidad a la que corresponde el máximo de la función. Para eso vamos a derivar la función respecto de b e igualar a 0. ¿Sí? Dada esta función, ¿sí? Lo que deberíamos obtener es que la velocidad más probable, la velocidad a la que corresponde el máximo, está vinculado con este parámetro lambda que habíamos escrito antes. En concreto, esa velocidad más probable es 1 sobre la raíz de lambda. ¿Sí? Entonces, yo lo que les propongo ahora, tal como está creo que en la guía del seminario, es que, dada esta función, la deriven, igualen a 0, ¿sí? Digamos, la derivada evaluada en C asterisco tiene que estar igualada a 0, y de ahí pueden encontrar esta relación entre C asterisco y la raíz de lambda. ¿Sí? Si no les sale, el jueves o en la consulta podemos ver, podemos avanzar un poco más en la mecánica de la resolución. Pero básicamente es derivar e igualar a 0. Entonces, fíjense que ahora que ya tengo esta relación, podría, en lugar de escribir la función en términos de lambda, también se podría escribir en términos de C asterisco. ¿Sí? Porque C asterisco tiene un significado físico más claro que lambda. Es la velocidad más lo que llamamos la velocidad más probable. El valor de velocidad alrededor del cual, en el cual la función f de b tiene un máximo. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos encontrado cuál era la relación entre lambda y la masa, la constante de Boltzmann y la temperatura? Bueno, podemos usar la relación que encontramos recién para hallar una expresión de la velocidad más probable, ahora en términos de la temperatura y de la masa de las moléculas. Y así como escribimos f de b en términos de lambda, podemos escribirlo también en términos de la velocidad más probable, que sería esta expresión que queda acá. A veces nos va a convenir escribir esto en términos de C asterisco. A veces nos resulta más conveniente escribirlo en términos de M, K y T. ¿Sí? Ya van a ver. O según el ejercicio en particular que tengan que hacer. Las expresiones son equivalentes, entonces podemos usar una u otra, depende de los datos o de qué nos convenga hacer en el ejercicio o en el problema de seminario. Dada ahora f de b, fíjense que nosotros tenemos una expresión para f de b, una expresión matemática, ¿sí? Que depende de los parámetros del modelo, acá escritos en términos de C asterisco, pero si ponemos la expresión de C asterisco, es una función que depende básicamente de la variable b, en el módulo de la velocidad, y de la temperatura y la masa de las moléculas. F de b, de nuevo, es una función de distribución de probabilidades. Entonces, dada esta función de distribución, ¿sí? Puedo hallar el valor medio de la variable multiplicando la variable dentro de la integral. ¿Sí? Y acá hay un error. ¿Sí? Corrijan por favor esto. Cuando hallo el valor medio, integro en todo el intervalo en que la variable está definida. Fíjense que ahora pasamos a una variable que es el módulo de velocidad. Entonces esta variable está definida entre 0 e infinito. B para nosotros es el módulo del vector velocidad. Entonces tiene
tiene sentido que no tienen sentido los valores negativos. Este integral, corríjanlo por favor, es entre 0 e infinito. Pero dada la función de distribución en todo su intervalo, puedo calcular el valor medio de la variable multiplicando eso dentro del integral. ¿Sí? Y esta integral es una integral que les propone resolver el seminario 1, algunos de los problemas del seminario, dice, dada esta función que conocemos ahora, la expresión de la función, hallar el valor de la velocidad media, esta que llamamos velocidad media. Fíjense que es el valor promedio que toman los módulos de los vectores de velocidad de todas las moléculas. Y para eso les proponemos usar esta otra integral definida. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablé de que muchas de esas integrales están tabuladas? Bueno, la integral entre 0 e infinito, acuérdense que acá hay que reemplazar por un 0, entre 0 e infinito de la variable al cubo por la exponencial de un menos la variable multiplicada por una constante, es 1 sobre 2 veces esa constante al cuadrado. La idea es que planteen esta integral para f de b y usen alguna analogía o alguna sustitución para poder emplear este resultado. ¿Sí? Haciendo eso, lo que vamos a ver es que la velocidad media, así como la velocidad cuadrática media estaba relacionada con 2kt sobre m, con la raíz de 2kt sobre m, van a ver que la velocidad media se puede escribir en términos de kt y m, y la relación es esta, es raíz de 8kt sobre pi m. Se puede encontrar directamente resolviendo esta integral, como les propone el seminario. De nuevo, el jueves, plantéenlo, si se traban o tienen alguna duda, el jueves lo podemos ver. ¿Sí? Bueno, entonces, resumiendo un poco. Encontramos una expresión para f de b, ¿sí? Que también se puede escribir en términos de la que llamamos más probable. Fíjense que en la expresión de f de b aparece esto, 2kt y m, que nos permite escribir la expresión de una manera más concreta en términos de lo que llamé velocidad más probable. Entonces puedo escribirlo de esta manera o puedo escribirlo de esta. Como vimos, esta ecuación cumple con la condición de ser par y su forma es una función de Gauss. ¿Sí? Y sabemos que las expresiones para Bx y Bz son similares y tienen esta forma. Fíjense, f de Bx está definida para valores negativos y positivos, porque es la componente en x del vector velocidad. Pueden ser valores positivos o negativos. Por otro lado, definimos esta función, que es la función densidad de probabilidad, en módulo. No me importa cuáles son los valores de las componentes, sino cuál es el módulo del vector velocidad. Esta cantidad también está distribuida entre las moléculas y la función distribución de ese valor es esta que construimos acá. ¿Sí? Que dijimos, esta función tiene sentido entre 0 e infinito. Por la forma funcional que tiene, podemos ver que al principio aumenta como una parábola y luego cae como una exponencial, y como consecuencia de eso, hay una velocidad para la cual esa función es máxima, que llamamos la velocidad más probable. Y la vamos a representar con C asterisco. Y encontramos que C asterisco se puede escribir como la raíz de 2kt sobre m. ¿Sí? Además, recién acabamos de ver, no hicimos todas las cuentas, pero que la velocidad media se puede encontrar una expresión para la velocidad media por integración y resulta ser 8kt sobre pi m. Y si recuerdan, hace un tiempo, creo que fue en la clase pasada, también tenemos una expresión para la raíz de esta velocidad, la media de los cuadrados de la velocidad, que es lo que llamábamos la velocidad cuadrática media, ¿sí? Que es raíz de kt sobre m. Bueno, dados estos valores, podríamos ubicarlos en el gráfico de f de b de manera semi-cuantitativa. C asterisco corresponde particularmente al máximo, y para una dada condición es 2kt sobre m. La velocidad media, si analizan el valor numérico de 8 sobre pi, van a ver que es un número mayor que 2. Entonces la velocidad media es mayor que la velocidad más probable. Podría ubicar la velocidad media, como indica acá cualitativamente, en algún punto por acá. Y 8 sobre pi también es un número que es más chico que 3. Entonces, esta velocidad media es más chiquita que la que llamé velocidad cuadrática media. Si tuviera que ubicar la velocidad cuadrática media en el gráfico, sería un poquito más grande que la velocidad media. Entonces, dada la función, hay 3 parámetros o 3 velocidades características de esa función,
que van a ser la del máximo, que llamamos la velocidad más probable, la velocidad media, que es directamente el promedio que conocemos nosotros, y que fíjense en este gráfico, la integral entre 0 y la velocidad media va a ser 0,5, o sea, tiene un significado además gráfico, que la integral entre 0 y este valor de velocidad, el área debajo de esta curva vale 0,5, o lo que es lo mismo, la integral por encima de la velocidad media también vale 0,5. Es la velocidad a la cual divido el área de la curva en dos partes iguales, dos valores iguales. Y la velocidad cuadrática media, que no tiene una relación tan clara en el gráfico, pero que es la que está relacionada con la energía cinética media. ¿Se acuerdan que esa relación la vimos? Fue la primera que encontramos. La velocidad cuadrática media está relacionada con la presión del gas y con la energía cinética media. Bueno, a partir de la expresión de la función f de b, podemos ver cómo cambia esta función con la naturaleza del gas, por ejemplo, o con la temperatura. En principio, fíjense que la velocidad f de b depende de la temperatura porque este C asterisco depende de la temperatura, ¿sí? A medida que aumenta la temperatura, C asterisco es un número más grande, ¿sí? Entonces, esa función, a medida que aumenta la temperatura, f de b, primero, el máximo se corre a valores más grandes, ¿sí? Si aumento t, el valor de ese asterisco aumenta. Entonces, a medida que paso de 200 a 300 y a 400, fíjense que la posición del máximo se va corriendo. En esta será, no sé, 300 y pico, acá es cerca de 400, acá es cerca de 500. A medida que aumenta la temperatura, la velocidad más probable aumenta. Y además, como el área debajo de la curva en todos los casos tiene que ser 1, a medida que se desplaza esta curva hacia la derecha, también tiene que disminuir su altura. Porque el área se tiene que mantener. Estas tres curvas tienen la misma área, vale 1 el área. Entonces, como consecuencia del aumento de la temperatura, f de b se desplaza hacia valores positivos y también se achata y se ensancha, podríamos decir. Ahora, eso si analizamos el efecto de la temperatura para un determinado gas. Está calculado para oxígeno, por ejemplo. Ahora, si a una temperatura constante cambiamos la naturaleza del gas, ¿sí? Acá tenemos helio, neón, argón y criptón. La naturaleza del gas, ¿dónde entra en la ecuación? Bueno, fíjense que también C asterisco depende de qué gas esté considerando, porque esta es la masa de la molécula. Entonces, para gases más pesados, esta masa va a ser mayor, el valor de C asterisco va a ser menor. Perdón. Entonces, gases más pesados tienen el máximo de la función a velocidades más bajas. C asterisco es más bajo. El mismo análisis que antes nos permite afirmar que si la función, el máximo se corre a valores más pequeños, también se va a tener que hacer más alta porque el área debajo de la curva tiene que seguir siendo 1 para esta función. Bueno, si analizan lo mismo en términos de estos factores, cómo afecta la masa al factor preexponencial, también van a ver eso. A medida que aumenta la masa, C asterisco se hace más pequeña y el factor preexponencial se hace más grande. Entonces la función al principio toma valores más grandes. Para criptón respecto de helio, por ejemplo. Y algo que podemos ver acá en los gráficos, son gráficos que hechos cuantitativamente. Este tipo de gráficos los van a hacer ustedes en el segundo TP, perdón, de función de distribución de velocidades y energía. Entonces en Excel ustedes van a aprender a representar estas funciones y hacer algunas cuentas con estas funciones que tenemos acá.